Voy a hablar básicamente de lo siguiente. Voy a hablar, me han pedido que hable de la evolución del sistema de transparencia, del derecho de acceso a la información en la región, del estado en el que nos encontramos hoy en la región y de los grandes desafíos que hoy existen en la región y que tienen que ser afrontados por un sistema nacional de transparencia que en buena hora se está desarrollando. Evolución regional. En 15 años pasamos de la nada, prácticamente de la nada, a la existencia de un derecho humano fundamental, reconocido no solamente en 19 países de la región, sino en la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como un derecho de todos los habitantes y las habitantes de las Américas. Y eso, jurídicamente y políticamente, no es poco. Es decir, en muy poco tiempo, y gracias fundamentalmente al impulso que la sociedad civil le dio a este tema, porque eso es otra cosa que yo creo que tenemos que decir, y particularmente el impulso que le dio a la sociedad civil mexicana, el Grupo de Oaxaca. Uno debía al Grupo de Oaxaca hacerle una especie de monumento por lo que hizo el Grupo de Oaxaca por el derecho de acceso a la información en la región. Pero el Grupo de Oaxaca tiene otras generaciones que lo sucedieron. Y hoy está la Red Nacional de la Transparencia, y está Transparencia Internacional, y está Fundar, y está la organización que tú fundaste y que es extraordinaria, con la que también hemos tenido la oportunidad de compartir, no solo acá, sino en Washington, y que impulsa transparencia y rendición de cuentas, la Red por la Rendición de Cuentas. Ese vigor de la sociedad civil, y nada más que ese vigor de la sociedad civil, fue lo que hizo que los operadores jurídicos tuviéramos que reconocer que las cosas estaban cambiando, que la relación entre las personas y el Estado en democracias vigorosas y militantes era distinta, que lo que pasaba en los 90 no podía seguir pasando. ¿Y qué pasaba en los 90? ¿Y cuál es la gran revolución? Que pasamos de una situación en donde había que darle las gracias al Estado si de pronto algún funcionario amablemente le entregaba a uno el papelito que mostraba que la información estaba, le contaba a uno cuál era el estado de un trámite o cómo se había logrado llegar a una decisión, porque uno le caía bien al funcionario, o porque de pronto había una política específica en la entidad, o porque tenía un amigo, o en el peor de los casos porque había una coima o un soborno, a una situación en donde es un derecho humano fundamental. Es decir, todas nosotros y todos nosotros tenemos el derecho a exigirle al Estado que abra las puertas, que sea transparente, que nos entregue toda la información, salvo aquella que después de una prueba del daño se demuestre que legítimamente puede ser reservada por un tiempo limitado, porque la reserva no es infinita. La reserva no es para siempre. Esa revolución copernicana cambia el giro, gira completamente el sentido de la comprensión entre la relación entre el ciudadano y el Estado. Digamos, de un siervo que obedece, que dice que sí, que espera, que no perturba al Estado. Aquí quiero mencionar algo. Hace 3 días una Corte Suprema de Justicia, de un estado de la región, contestó que no era posible entregar una información en materia de salud y que tanta preguntadera perturbaba la gestión del Ministerio de Salud. Así lo dijo, prácticamente textualmente, la Corte Suprema de Justicia de un estado de la región. Esto todavía pasa hoy, pero pasa poco. Ahora voy a en qué estado estamos hoy. Pero eso pasaba mucho en los 90. En los 90 la idea de que preguntar demasiado era entorpecer la gestión estatal no era una idea extraña. En los 90 estaba totalmente instalada la cultura del secreto. Bueno, no es poco lo que se ha logrado en 15 años. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos esa nueva relación en donde las personas se sienten empoderadas para solicitar la información,
y los funcionarios saben que tienen la obligación de entregarla. Eso significa que sienten que tienen que trabajar para la gente, que eso tampoco es poco. En una región en donde por mucho tiempo el Estado se sintió superior a los ciudadanos y a las ciudadanas, y había que agradecerle a los funcionarios públicos porque parecía que fuera una tragedia ser funcionario público, ¿no? Y la gente se quejaba porque todo el mundo estaba como, era como, todavía hay algunos que lo hacen, pero el Estado, para poderse constituir como Estado nacional, y en eso Mauricio me corrige y sabe mucho más que yo, se convirtió en estados muy fuertes que terminaron siendo estados muy cerrados, muy endogámicos, muy oscuros y muy autoritarios, para construir esa unidad nacional. Y eso duró muchos siglos. Y no es poco que en 15 años haya cambiado la lógica de que el Estado tiene que abrir las puertas, y de que es transparente, y de que si el funcionario no nos da la información podemos meter un recurso, y de que hay un juez que nos va a proteger, y de que tenemos el derecho y no tenemos que regatear. Eso básico, mínimo, ese cambio fundamental de la nada al derecho humano es enorme. Y no se nos puede olvidar que se produjo en estos 14 años gracias, entre otras cosas, a la permanente presión de estos grupos de la sociedad civil. Podemos decir que mínimo, como requisito básico de cualquier sistema de transparencia, cualquier marco jurídico en materia de transparencia, se requiere lo siguiente: principio, primero, que esté guiado por el principio general de transparencia o de máxima divulgación. El principio de máxima divulgación tiene unas implicaciones jurídicas clarísimas, y esas implicaciones jurídicas tienen que nutrir todas las leyes secundarias y tienen que nutrir todas las guías de implementación. ¿Cuáles son esas implicaciones, digamos, básicas? Primero, que la regla es la transparencia, y que si uno quiere hacer una excepción, tiene que dejarla clara en la ley. Que la ley que establece la excepción tiene que ser una ley precisa, una ley concreta. No puede ser, se garantiza el derecho de acceso a la información pública, salvo aquellos casos que los ciudadanos consideren que la información puede afectar la seguridad nacional. No, eso no es así. Tiene que haber guías claras y precisas de quién dice que se puede afectar la seguridad nacional, de qué es la seguridad nacional, de cómo se llega a esa conclusión, y tiene que haber controles en esos procesos. Porque si no, terminamos convirtiendo esa excepción en la regla general, que tiene que estar en una ley. La ley tiene que ser precisa, tiene que buscar una finalidad legítima, y la finalidad tiene que ser, la búsqueda de esa finalidad, digamos, tiene que ser más importante que la publicación de la información. Es decir, mantener reservada esa información en esa prueba del daño tiene que resultar más importante que el beneficio que produce que la información sea pública y que la podamos conocer y que podamos hacer control sobre la gestión estatal. Eso es lo que se llama el juicio de proporcionalidad o la prueba del daño. Hay que demostrarse que en ese caso se produce un daño que es mayor al daño que se produce con la reserva, porque la reserva produce un daño. Pero por supuesto todos estamos de acuerdo que si estamos en la mitad de un operativo en donde van a rescatar a una persona secuestrada por unos bandidos, pues no nos van a dar las coordenadas del operativo. Y supongo que todos estaremos de acuerdo en que en ese caso hay que mantener transitoriamente reservada esa operación porque hay que rescatar a ese señor, ¿cierto? Bueno, en esos casos se justifica, pero hay que justificarlo. Eso es el principio de máxima transparencia. La transparencia es la regla, la excepción tiene que estar en una ley, la ley tiene que ser precisa, tiene que buscar una finalidad legítima y tiene que ser proporcionada. Y de ahí se deriva la prueba del daño. Entonces, muéstreme a quién tiene que probar el daño. ¿Qué significa el daño? ¿Quién tiene que probar que hacer pública la información genera un daño mayor que mantenerla en reserva? El Estado. No la persona que la pide, porque es que la persona que la pide no sabe si la información ni siquiera existe. ¿Cómo hace la persona que la pide para...? No podemos invertir la carga de la prueba. La carga de la prueba la tiene el Estado. Pero además hay una serie de principios hermenéuticos que se derivan del principio de máxima divulgación, que tienen que iluminar todas esas leyes secundarias, o los principios de aplicación de las leyes, o las normas, las resoluciones, los manuales, los procedimientos. Leyes hermenéuticas clásicas
de este tipo de principios. Por ejemplo, donde hay un vacío se aplica la transparencia. Donde hay conflicto de leyes se aplica la transparencia. La excepción, como es una excepción, se interpreta de manera restringida. Son principios hermenéuticos clásicos que se derivan de ese tipo de principios. Ese es el principio de máxima devolución. Segundo principio, buena fe. Lo alegamos en el caso Araguaya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte lo adopta. ¿Qué es el principio de buena fe? El principio de buena fe significa que todos los procesos y los procedimientos tienen que ser hechos para satisfacer el espíritu de la ley y no para violarlo. Porque ¿con qué nos encontramos? Con normas divinas cuyos procesos y procedimientos de cumplimiento las traicionan completamente. Es simplemente imposible acceder a lo que la norma dice, porque el procedimiento es tan engorroso, porque es tan caro pedir la copia, porque es tan difícil acceder al funcionario, porque la información se las entregan a los pueblos indígenas en fórmulas químicas, que simplemente se violenta la finalidad y el espíritu de la norma que esos procedimientos regulan. Eso es el principio de la fe. Actúe de buena fe. Voy a mencionar otras reglas básicas que se conocen muy bien a nivel federal, pero que no se conocen también en otras partes de la región y que se derivan de estos principios. Uno, el derecho de acceso a la información tiene la legitimación por activa, o sea, el derecho de solicitar el acceso a la información es universal y no hay que demostrar un interés. Esto que es tan obvio, no es tan obvio en algunos casos. Hace 2 años nos encontramos con otro caso del mismo Tribunal Supremo de Justicia que acaba de decir que preguntar demasiado entorpece a la gestión estatal, en donde unos funcionarios le preguntan el salario del Contralor General de la Nación. Del Contralor, o sea, la persona que vigila cómo se gastan los gastos públicos. Bueno, ¿cuánto se gana ese señor? Y el Tribunal Supremo de Justicia contesta: yo le niego la información porque usted no me dijo para qué la quería. Pero ¿cómo que yo le tengo que explicar para qué quiero saber cuánto se gana el Contralor si es que usted le está pagando con mi plata? Es una noción muy exótica según la cual los recursos públicos en un momento dado dejan de ser públicos y empiezan a ser como recursos de las personas que los administran. Es como si lo público ya no fuera público, como si lo público fuera una expresión que no quisiera decir nada, que no significara nada en una democracia. Es una regresión de por lo menos 150 años en la evolución del sistema democrático. Felizmente eso no pasa en México. El IFAI ha sido la joya de la corona del acceso en la región durante muchos años, pero las cosas no siempre siguen el rumbo que han tenido, y el derecho de acceso a la información en México, que ha sido realmente un gran ejemplo, no tiene por qué seguirlo siendo, y hay que aprovechar esta oportunidad de la creación del sistema para que lo siga siendo, porque México es el gran ejemplo. Y se los tengo que decir, yo sé que a veces a uno no le gusta que le digan esto, sobre todo cuando uno ha sido un usuario que no le ha ido bien, pero es que si lo comparan a nivel regional, creo que lo que hay que es mantener la vara y seguir hacia adelante y no dejar que lo bajen, porque sí son. Cuando a uno en ciertos países le dicen no, doctora, eso no se puede hacer, uno dice, ¿quién hubiera querido en México a finales de los 90 que se hubiera podido producir esa revolución? Nadie. Es decir, no era México un ejemplo de transparencia. Bueno, hoy es. Y hoy las resoluciones del IFAI de todos los últimos años, la última década, se estudian como ejemplo de que sí se puede. Entonces hay que mantener eso, y mantener eso a veces cuesta. Pero ¿cuáles son los grandes desafíos regionales? En primer lugar, hay desafíos institucionales. Es muy importante, y por eso para nosotros era muy importante la reforma que se produjo sobre el IFAI. Es muy importante que existan instituciones autónomas, verdaderamente independientes, sobre todo expertas, que tengan a su cargo resolver los conflictos que tienen que ver con el derecho de acceso a la información. Ese es un gran desafío regional. Muchos países no tienen instituciones autónomas. Entonces hay que acudir directamente a los jueces, directamente, siempre, en todos los casos. Y los procesos judiciales no son
no son necesariamente ágiles, por el contrario. Las instituciones fuertes, reforzadas, autónomas, independientes, especializadas, permiten una gestión mucho más ágil en este tipo de conflictos. Pero hay otros países en donde existen las autoridades, pero son totalmente cooptadas por el Poder Ejecutivo, por ejemplo. Eso tampoco vale, porque es que, y que nos confirmen las personas del IFAI, aquí hay una pelea. O sea, decirle al Poder Ejecutivo que tiene que entregar una información que no quiere entregar no es fácil. Y uno tiene que tener un alto grado de autonomía, y por supuesto para eso se requiere una enorme calidad moral, pero también garantías institucionales. Es que si a uno lo pueden despedir inmediatamente, pues lo que hay es un incentivo para que uno acceda a lo que ellos piden. O sea, no todo el mundo es héroe o kamikaze. Hay gente que tiene que pagar la renta y que tiene 5 hijos y que es una madre soltera y bueno, pues ¿qué hacemos? Y la van a despedir porque dice que no se necesitan garantías institucionales para que estas personas no dependan exclusivamente de su propia valentía. Por ejemplo, periodos fijos, por ejemplo, sueldos fijos, por ejemplo, un presupuesto asignado claro, o sea, fortaleza institucional, eso se requiere. Entonces es un primer tipo de desafíos institucionales. Hay un segundo tipo de desafíos institucionales que tienen que ver con la coordinación interinstitucional, y esto a nivel federal es mucho más complicado, porque entonces se activan, digamos, los nacionalismos de las entidades federativas. ¿Y quién es usted allá en el centro, a nivel federal, para venirme a decir a mí, aquí, qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, ahí es muy importante por eso la reforma constitucional y lo que digan las leyes secundarias. Pero esa articulación interinstitucional es fundamental. No solo digamos, hay 3 actores. Las entidades, los sujetos obligados, que tienen que tener oficinas de enlace. Si los sujetos obligados no tienen oficinas de enlace, y eso pasa muchísimo en la región, hay un problema. Porque si el mismo funcionario que está haciendo cotidianamente una labor tiene al mismo tiempo que contestar todas las peticiones y que hacer la prueba del daño y no sabe hacer eso porque lo que sabe hacer es contar, hace otras cosas, pues entonces lo que estamos haciendo es poniéndole una carga excesiva. Esa persona no va a entender por qué su función es importante y podemos estar frustrando el derecho de acceso a la información. Se requieren oficinas de enlace especializadas, que es el primer tipo, digamos, de ajuste institucional, que se relacione con esta entidad autónoma, independiente, experta, que se relacione con las otras entidades, digamos, a nivel federativo. Esa cadena tiene que funcionar bien, tiene que funcionar adecuadamente. Luego hay un segundo tipo de desafíos, que son los desafíos técnicos o de gestión. Yo les tengo que hacer una confesión horrible. Yo me demoré 2 años en armar el archivo de mi oficina. Era un desorden. Estaba todo en unas cajas, yo no sabía qué hacer, no sabía cómo ordenarlo. Hasta que un día dije, no, esto es una vergüenza, yo no puedo andar por toda la región hablando de acceso a la información y yo no tengo un archivo. Si a mí me preguntan, ¿yo qué contesto? Y entonces, pues conseguí una plata, porque eso cuesta una plata. Y llamé a una gente que sabía de eso, porque los abogados no sabemos de eso. O por lo menos los que trabajamos en derechos humanos, no sabemos de metáforas y de literatura y de cómo es convencer a la gente y cómo alegar ante un juez. Pero pónganos frente a un archivo y verá el desastre que somos capaces de hacer. Y foliamos los archivos, y yo me siento tan orgullosa de que le voy a entregar al próximo relator un archivo perfecto, que si alguien pregunta, yo sé que eso está en el 3er cajón, en la 4ª gaveta, ahí está la información que usted me está pidiendo. Eso es una fantasía, digamos, y que documentamos lo que hacemos y lo guardamos. Pero ese es el segundo desafío. El segundo desafío es que esto no es un tema de abogados de derechos humanos, y por eso yo creo que también el IFAI tiene una gran virtud, porque tiene sociólogos, porque tiene cientistas políticos, porque necesitamos, esto es una cosa que tenemos que resolver entre todos, que solo una multiplicidad de disciplinas es capaz de afrontar y de resolver este desafío técnico de manera adecuada. Lo que dice la Corte se limita a decir 2 cosas. Sí hay que documentar la información, y cuando la persona solicita la información y el Estado le contesta que no se la va a entregar, le tiene que decir todo lo que hizo para documentarla, guardarla, buscarla y reconstruirla. ¿Qué significa eso? Que está obligando a los estados a motivar la negación de una información. No basta con decir esa información no está, esa información no existe, esa información no la elaboramos. Tiene que decir por qué.
sirve a los abogados para litigar.